¿Qué es ser un metalero argentino? Y andar de negro y bancarse que te pare cada rato la policía pensando que vos sos el que robó al anciano y saben que no sos vos porque vos no tenés un arma, por eso andás de negro, ¿me entendés? Por eso andás con la remera del más fuerte, ese es el metalero, el que se está tomando una birra y viene y lo denuncia el vecino, pero capaz que cuando pasa el que roba, que anda de traje, o lo roban en la municipalidad o lo roban en el Senado, no denuncia, ¿viste? Es como aquel que está espiando por la ventana y ve que hay 4 personas menores que él, entonces llama a la policía y dice, acá hay unos negros en la esquina, bueno, esos de negros somos nosotros. Desde que existe el heavy metal, el mundo nunca terminó de acomodarse para el metalero. Si vos eras metalero en los 90, la policía te perseguía por andar vestido de negro y siempre se armaban quilombo a la salida de los lugares a donde ibas. El metalero siempre fue el excluido, el raro, y si hoy por hoy este género sigue vivo, es porque cada uno aporta su grano de arena a la cultura. Los viejos metaleros que todavía sostienen la bandera, las nuevas generaciones de pibitos que no escuchan lo mismo que sus amiguitos y sienten la chispa de igual manera que los viejos. Sigue vivo por los pibes y las pibas que se acercan a ver las bandas locales o bandas tributos y poguean y saltan aunque haya 20 personas mirando y nada más. El heavy metal siempre va a existir y lo mantienen vivo personas como la que me contó la historia de esta noche. Él me dejó trabajar con su anécdota, pero me pidió permanecer anónimo, porque en esto que vas a escuchar hay personas que no se pueden nombrar por razones personales, pero que estuvieron ahí el día de este hecho. Así que a partir de acá, para respetar el anonimato, lo vamos a nombrar simplemente como el loco. Y el apodo le queda justo, porque eso es lo que es, un buen tipo, que siempre te va a convidar, un faso, un porrón, un loco noble, fiel a sus principios, curtidos por 1000 andadas y bien metalero, tatuaje de hermética en el brazo y que siempre lo encontrabas con alguna historia para contar. Cuando este loco era más joven, se movía siempre con el mismo grupo, una hermandad de barbas largas, pelo por la espalda, camperas de jean cosidas con parche de Pantera y de B8 y de cassette gastados de tanto repetirlos. Fue una juventud llena de juntadas y de cantidades de cerveza imposibles de contar, de viajes, de peñas, de asados y de anécdotas que solo la vida metalera sabe fabricar. Y ahí fue, de guacho, con esa gente, donde le pasó esta historia que a día de hoy no tiene explicación. El loco este tenía compañeros que además de curtir el metal, le gustaba la vida de casa. Me cuenta que hoy, por cuestiones éticas y morales, ya no lo hace más. Pero en esa época sí, se juntaba con alguno de esos locos y se iban a cazar a lugares inexplorados. Y en una isla de Arocena, al sur de Santa Fe, en un lugar al que solo llegabas después de cruzar un río y caminar como 1 hora dentro de los pajonales, vieron algo que nunca pudieron explicar, algo que los persiguió. Una vuelta se habían puesto de acuerdo con estos vagos para ir a ranchar todo un fin de semana. Se organizaron, mandaron un par de mensajes y ya está, la hicieron corta. Habían encarado temprano ese día y a las hilitas de Arocena ya la conocían bien. Habían ido varias veces y lo que más les gustaba de ir allá es que no había nadie. No la frecuentaban mucho las personas, así que era ideal. Llegaron hasta la orilla del río y veían la laguna que tenía como 4 kilómetros de largo. Y del otro lado, bien al fondo,
estaba esa isla en la que pensaban meterse a cazar. La idea era ir a pasar un par de días, cazar un par de patos, algún bicho que se arrastrara, meter a la parrilla cualquier cosa que se encontraran o que pescaran. Estaba buenísimo el plan. No había nadie ahí y la isla era de ellos. Cruzaron la laguna en una lancha vieja y apenas llegaron a la costa, armaron la ranchada. Pusieron las carpas, marcaron el lugar de la fogata, juntaron un par de troncos que les iban a servir de asientos y dejaron los equipos y demás. Estaba todo en su lugar. Tanto el loco como los amigos ya tenían cancha en la casa, así que armaron todo en un toque y estaban preparados para cualquier cosa. O eso creían. Temprano a la mañana, entre pava de mates y charlas al pedo, fueron tirando un rato la caña. Se comieron un asado al mediodía con los sábalos y los dorados que iban pescando y lo iban acompañando con un par de tintillos por ahí. Y dejaron que el día, como quien no quiere la cosa, se fuera acomodando solo. Cuando ya pasó la siesta, tipo 3 de la tarde, dijeron que ya estaban para ir a la de pegar un par de tiros. Se levantaron, ataron las cosas y las amontonaron ahí cerca de unas piedras. Juntaron las armas, cargaron una mochila con un par de latas de porrón y arrancaron la caminata. Querían meterse bien adentro de la isla, donde suelen aparecer los bichos más grandes, pero siempre teniendo cuidado de no cruzarse algún brazo del Paraná donde haya yacaré o algo peor. Pero como ya conocían la zona, se fueron mandando cada vez más. Iban como una hora de caminata entre tiros y risas. Ya habían juntado un par de patos, pero la realidad es que habían errado más tiros de lo que acertaron. Así que se quedaron ahí un par de horas probando suerte, y cuando entendieron que el monte no les iba a regalar más nada, notaron que la tarde empezaba a caer. El sol se iba hundiendo lento en el horizonte y el verde de la isla se iba dorando primero, se volvía naranja después, hasta que todo se empezaba a teñir de un rojizo espeso. Y cuando la naturaleza se pinta de ese color, no es que te está iluminando, te está advirtiendo. La luz deja de ser una compañía y se vuelve una frontera. Y el día, como si tuviera voluntad propia, parecería estar diciéndoles que ya era hora de volver. No estaban tan contentos con lo que habían cazado, pero ya está. Si volvían más tarde, los agarra la noche y es más complicado ver por dónde caminás. Las víboras ya no se ven, no ves las raíces sobresalientes de los árboles y las sombras van ganando territorio. Había que volver. El loco me dice que en una parte de la vuelta tenían que agarrar por un camino de arena. A la izquierda de donde ellos tenían que pasar, tenían como un brazo del río Paraná, estaba lleno de agua, y a la derecha tenía un pajonal alto como de 2 metros, que era largo. Era como un caminito que se había formado que tenía como 4 cuadras, una cosa así. Meterse entre los pajonales no era una opción, así que la única salida que tenían a ese lugar era pasar por esas calles. Iban charlando pavadas de lo más bien, risa que va, risa que viene, aflojando la tensión de la casa, hasta que de golpe lo vieron, medio que por casualidad. Ahí, a unos 100 metros, había una cosa oscura, inmóvil, plantada en el medio del camino. Mirá, boludo, ¿no es un jabalí eso? No, amigo, vos decís. Mirá el tamaño. Es un jabalí capón de frente mal. Se quedaban mirando ahí tratando de comprobar lo que estaban viendo, porque ya estaba medio oscuro. Los más chicatos del grupo forzaban la vista para comprobar si era un capón o no, pero solo veían el animal a lo lejos, que los estaba mirando a ellos inmóvil.
plantado en el medio del camino. Los muchachos se miraban entre ellos y empezaron a caer en la cuenta de algo jodido. No tenían armas para un bicho así. Un jabalí capón adulto pesa como 150 o 200 kilos y corre más rápido que un perro. Y si se enoja, te embiste sin dudarlo y que Dios te salve. Con un calibre 28 o un 32 no le hacés ni cosquilla al bicho ese. Lo único que conseguís es hacerlo calentar y Dios te salve de un bicho salvaje de esos encarándote. El loco me cuenta que entre todos tenían una 9, una carabina 22, una escopeta del 12 y una del 16. Nada de todo eso te garantiza frenar un bicho como ese. Nadie se movía, nadie respiraba fuerte. El jabalí estaba ahí, parado, bloqueando el único camino que había para volver. Muchachos, que nadie le tire, Déjenlo que se va a ir. No hagan ruido, quedémonos acá piola. No le tiren. Y entonces, sin aviso, el bicho se metió adentro del pajonal. Todos se quedaron quietos, ahí a la expectativa, esperando. Pero a los 10 segundos, el bicho volvió a salir más cerca de ellos. La tensión les empezó a subir por el cuello. El jabalí los miró y volvió a meterse otra vez al pajonal. Entraba y salía como si estuviera midiendo distancia, sabiendo perfectamente dónde estaban ellos, porque se acercaba cada vez más. Y ellos sabían que ahí no tenían escapatoria. Y en eso de que el bicho va entrando y saliendo, en menos de 10 segundos lo tenían a 50 metros. Y el bicho los empezó a encarar. A uno de los vagos le ganó el miedo y sin pensarlo le arrimó plomo. Y ahí se rompió todo. Disparó él y dispararon todos. El instinto básico, tirar, 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 cargar y tirar. 7 u 8 segundos de una balacera desenfrenada. La polvareda no lo dejaba ver bien. Pero cuando se empezó a disipar, vieron que el jabalí estaba ahí. No se movió, no retrocedió, no cayó, no giró, nada. Se quedó ahí, recibiendo los tiros como si nada. El bicho les clavó la mirada y empezó a gruñir de rabia. Se volvió a meter para el pajonal, haciendo un quilombo terrible. Ya lo tenían cerca y el bicho era enorme. Y empezó a hacer lo mismo que hacía siempre. Un segundo después, salió de nuevo y ya lo tenían casi encima. Y ahí corrieron. Corrieron como nunca. Los vagos se perdieron entre el pajonal, cada uno por su lado, sin pensar en nada más que salir vivos de ahí. Se escuchaba a lo lejos que alguno cargaba y tiraba un tiro, mientras los otros gritaban dispersos por todo el monte. Tardaron un rato en encontrarse. Se iban chiflando a lo largo de la isla como para ir sabiendo dónde estaban. Y cuando finalmente se encontraron, se quedaron sin aire, sin respuestas y sin certezas. Muchachos, ¿qué hacemos? El único camino que tenemos para volver es ese. ¿Qué, nos vamos a meter por el medio del monte? Si ni sabemos qué hay ahí. Si está ahí el bicho, ¿qué hacemos? Lo debatieron un rato hasta que se armaron de coraje y volvieron al camino. A algunos le quedaban un par de balas, pero estaban más al horno que otra cosa. Cuando llegaron, vieron las marcas en el suelo. Veían que en el pajonal se veían las entradas y salidas que el jabalí hacía, pero no estaba más. No había sangre, no había pelos, no había rastro de nada. Solo estaban los casquillos de las balas, como si hubieran rebotado en el aire. Era imposible. Con todo lo que le tiraron, algún rastro de sangre o algo del bicho tendría que haber quedado. Pero no había nada. Siguieron caminando para la ranchada, paranoicos ante cada ruido que se presentaba. Esas 4 cuadras de pajonal las hicieron con un silencio de terror sepulcral. Nadie decía nada.
Todos afinaban el oído al monte para intentar escuchar si cualquier cosa andaba por ahí. Se asustaban de todo, hasta si salía una lauchita corriendo por ahí. Pero llegaron bien. Desarmaron todo como pudieron, y ni bien terminaron de juntar las cosas se fueron. No querían saber nada con quedarse ni 10 minutos más ahí en la isla. A uno de los muchachos le costó años volver a cazar. Otro nunca más volvió a pisar el monte. Y todos estos tipos son locos pesados que se la aguantan. Mirá que para que no vayan más a la isla, tiene que haber sido muy jodido. Y el loco, cada vez que me cuenta de esa noche, me repite lo mismo. No sé lo que era, hermano. Jabalí no era. Algo raro nos encontramos en esa laguna de Rosena. Acá en el umbral de la noche no tenemos tampoco la respuesta. Solo podemos agradecer que el loco la cuente y que el metal siga siendo el refugio cuando el mundo se pone espeso. Porque mientras haya alguien que encienda un parlante, levante un porrón y se anime a mirar la oscuridad de frente para contar historias de terror, el heavy metal no se va a morir nunca. Y vos ya sabés que cuando las luces se apagan, cuando la naturaleza se pone del color sangre, cuando el silencio se vuelve demasiado perfecto, no siempre estás solo. Esto fue un nuevo episodio del Umbral de la Noche y te agradezco a vos, querido oyente, por quedarte escuchando una vez más. Y bueno, volviendo, nosotros empezamos el caminito este del Pajonal, que ya lo conocíamos porque siempre agarrábamos por ahí. A unos 100 metros más o menos vimos un animal parado y que nos miraba a nosotros. Nos miraba y estaba parado ahí, pero era grandísimo, era como, no sé, en un momento del miedo, o sea, nos quedamos callados todos. Nos quedamos mirando, qué sé yo, y uno saltó diciendo que era un jabalí capón, un jabalí grande o algo grande. En el momento no nos asustamos, sino que pensamos justamente que era un jabalí grandote. Como no teníamos, ninguno de nosotros tenía balas para un jabalí tan grande, porque para tirarle algo tan grande hay que tener armas de grueso calibre, para así decirlo, o tener una escopeta con munición del 1 o un rifle calibre 200 para arriba. O sea, hay que tener algo pesado, ¿no? Porque vos el bicho ese le pegás con un 38, con un 22, o le diste con algo bajo, se enoja y te pasa por arriba. Y bueno,